soy telonero de dos amigos, de Julio y de Carmen, de la doctora Peláez y de Julio Carreras, que curiosamente también tienen que ver con la presentación que voy a hacer hoy, porque voy a hacer una especie de retrospectiva de por qué se hizo la plataforma y cómo se hizo. Porque claro, hoy la gente habla de muchas cosas y a veces piensa que esto ha surgido de la nada, pero esto ha costado mucho tiempo y ha costado, yo diría, el talento de muchas personas el ponerlo aquí. Yo simplemente fui, como digo, el fundador, pero vamos, el fundador simplemente lo funda y si no hay gente que siga al fundador, esto no vale para nada. Bien. Entonces, por eso le he llamado del 2005 al 2015, aunque en 2005 no es cuando empieza la plataforma tecnológica española, pero voy a decir por qué. Los hitos de las plataformas tecnológicas es que cuando yo estaba en FIAP conseguimos en el 2003 un proyecto muy interesante no porque fuera muy interesante el proyecto, bien o mal, sino porque era de 30 millones de euros, que esto era potente. Entonces, cuando uno consigue 30 millones de euros en un proyecto, no está mal. Que era el Trufood. Luego, en el 2000, ahora tampoco la gente no lo recuerda, pero cuando viene el 7º programa marco, las plataformas no existía el tema de alimentos. No existía el tema de alimentos, entonces nosotros habíamos conseguido el proyecto, fuimos a hablar con la comisión y nos dijeron, pues mirad, no existe el tema de alimentos y entonces lo que tenéis que hacer son plataformas tecnológicas, que no teníamos ni idea de lo que eran. Bueno, pues entonces se nos unió en aquel caso Unilever y nos dio una marca que ellos tenían, que era Food for Life, que era suya, nos la dejó utilizar y en el 2005 presentamos lo que era la plataforma en Bruselas. Esto de presentar y no presentar tiene su importancia, porque esto es como una manifestación. Si tú convocas una manifestación y no va nadie, es absoluto fracaso. Cuando vas allá en Bruselas, delante de la comisión, y encuentras la sala hasta arriba con 120 personas, pues a la comisión le impresiona. Dice, hombre, estos que parecían los paletos del tema de la industria, dice, han reunido aquí a 120 personas. Entonces, en el 2005 empezamos a hacer una cosa muy curiosa y era que yo dije, bueno, si ya vamos a hacer la plataforma europea, ¿por qué no empezamos a pensar en una plataforma nacional española? Y entré en contacto primeramente con mis amigos del Consejo, y por eso aparecen ahí en primer lugar, el CSIC, en concreto con Carmen Peláez, que estaba entonces en el Instituto del Frío, y con AINIA. En aquel momento no estaba Julio, en ese momento era Jackie la que llevaba al tema y empezamos a hacer los grupos. Luego se incorporó Julio. Fue una cosa de sucesión y empezamos a ver qué se podíamos hacer por la plataforma en España. Este era el logo de la plataforma. Esto es lo que aparece en el 7º programa marco, lo que digo de que aparecen las plataformas. Y aquí estoy como cofundador de la plataforma europea. En último lugar, esto también hay que ver un poco cómo es la comisión y cómo es la gente en Europa, ¿no? A veces nos pusieron al principio a un español que se llamaba David no sé cuántos, que era un inglés, precisamente porque tenía una casa en Murcia, cosa que me llamó mucha atención. Entonces logramos quitarlo y me puse yo como miembro de aquel grupo. La plataforma europea en aquel momento tenía estos pilares. La transferencia de tecnología, seguridad alimentaria, producción sostenible, calidad de fabricación, alimentos y salud, la cadena de suministros y el consumidor. Y aunque no se ve bien aquí, esta fue la primera charla que di yo sobre la plataforma tecnológica europea, que se ve ahí. Cogí una foto cogí el logo que es el del mercado de Barcelona, y eso fue el 25 al 27 de mayo del 2005. Es decir, el 2005 fue cuando di la primera charleta, que yo llamo charleta, sobre este tema en Barcelona. Todo lo que he puesto aquí son las transparencias originales, es decir, que no he hecho ninguna nueva. He cogido lo que decía entonces. Si decía una barbaridad, la barbaridad queda ahí. Eso sí, está seleccionada la barbaridad. Después había un tema que siempre decíamos, que era el catecismo de las plataformas. Y esto es una cosa que siempre conviene recordarlo, que es que todas las plataformas deben estar lideradas por las empresas. Y cuando digo están lideradas, no quiere decir que las empresas tengan que tener todas las ideas. Quiero decir que las ideas se pueden venir lo mismo de un centro tecnológico que del consejo, que de la universidad. No es obligatorio que lo tengan las empresas. Lo que sí que tiene que hacer la empresa es esa idea suya. Este es el tema. Y después un tema que es que tienen que ser abiertas. En España hay una cierta manía de decir, esta es mi plataforma y
y es mía. Pues no, señor, las plataformas en principio no son de nadie. Y cuando digo no son de nadie, no son ni de AINIA, ni de FIAP, ni del CSIC, no son de nadie. Es algo que es abierto y algo que alguien tiene que llevar el secretariado y la dirección. Y una dirección, yo diría que muy sutil, porque realmente los protagonistas no es la dirección solamente es la que luego eleva lo que realmente se han dicho en los grupos de trabajo, que luego entraré en ellos. Tienen que tener una visión común de la tecnología y movilizar una masa crítica. Y para movilizar una masa crítica necesitamos obligatoriamente a los centros de investigación. Es decir, si no, estaríamos en la misma dinámica que anteriormente. Dice, bueno, para esa historia, si no movilizas a recursos públicos y gente que te da conocimiento, estamos en las mismas de antes. Por tanto, que tienes que ser capaz de agitar y de que se incorpore gente. Y en el fondo, lo que hacían las plataformas era, esto suena ahora muy nuevo, pero esto es del 2005, es investigar de cara al mercado. O sea, no, esto que se dice ahora de las KICs y los partenariados público-privados, que luego hablaré, pues es lo que decíamos en el 2005. No hay ninguna cosa tan nueva, aunque la gente pueda pensar otra cosa. Bueno, pues creamos una red de plataformas nacionales. En el 2007 esto lo empezamos a crear y empezamos a mover, creo que ahora estamos 37 plataformas nacionales en Europa. Y voy a hacer también aquí una distinción, porque a veces mucha gente viene a preguntarme, dice, oye, ¿qué tengo que hacer para estar en la plataforma europea? Digo, nada, tienes que estar en tu plataforma nacional. La plataforma europea se ha quedado ahora, y creo que de momento ha perdido un poco el empuje que tenía antes, en una especie de diálogo con la Comisión, pero no tiene ninguna trascendencia la plataforma europea de cara a los gobiernos nacionales, es decir, a los dineros, por ejemplo, que luego hablaré de la RIS3 o de la AIP, es realmente para los proyectos y no para todos del Horizonte 2020. Yo creo que la plataforma europea ha perdido bastante peso. Que no voy a entrar hoy porque ha perdido peso, pero bueno, ha perdido peso porque aquello se ha convertido fundamentalmente en un sitio, a mi modo de ver, excesivamente funcionarial. Y no porque sean funcionarios, sino porque son gente que se ha quedado en una zona, yo diría, de confort. Bien, entonces el tema está, como decía al principio, vamos a ver, ¿y cómo hacemos lo de la plataforma? Pues la plataforma estuvimos durante 2 años, que se dice muy pronto, moviéndonos por toda España, como ya digo, con el AINIA. Entonces creamos Focus Group, ellos tienen una metodología de los Focus Group, inclusive tenemos vídeo grabado del primero que se hizo con Sumolab, y estuvimos hablando, sobre todo fundamentalmente con empresas y diciéndoles, oye, esto es lo que han dicho en Europa, ¿a ti qué te parece? Entonces ellos nos decían el feedback que tenían. Esto que parece que es una cosa muy sencilla, pues es, ya digo que aquí vienen varias de las que hicimos, y después al final hicimos una reunión con la gente, con gente seleccionada del mundo académico, tanto de la universidad como de los centros tecnológicos. Algunos de los de aquí estuvieron allí en Chinchón y estuvimos comprobando qué es lo que decían unos y qué es lo que decían otros. O sea, esto nos costó 2 años, que ahora parece esto se cuenta en una transparencia, pero fueron 2 años de viajar, de convocar, de que a veces las convocatorias salían de una manera, salían de otras, pero en fin, creamos la plataforma. Ya teníamos una agenda estratégica, ya hemos hablado con la gente, y dice, no está mal esto. Y decíamos que, ¿qué tenía que hacer la plataforma? Pues teníamos que demostrar a la Administración que el sector de alimentación era un sector potente y que necesitábamos fondos para progresar. A nosotros, y esto lo comenta también algún amigo mío del CEDETI, Nabil Kayat sobre todo, que la gente nos ve como fabricantes de chorizo, ¿no? Y de mermelada. Dice, bueno, si esto, mermeladas y chorizo lo hemos hecho toda la vida. Dice, ¿qué necesitas más? Dice, pues no, es que hay que hacer más cosas. Y una de las cosas que teníamos que hacer era generar consorcios y redes. Entonces, no podíamos justificar la plataforma si realmente no presentábamos proyectos. Y para presentar proyectos teníamos que tener consorcios y formar redes. Insisto que todas estas transparencias son de hace 10 años casi. Y otra cosa muy importante, que era muy desconocida para todos, inclusive yo ahora lo hablaba con Vicky, el Food Murcia, con todo el éxito que es, no es suficientemente conocido. Creo que tenemos que dar todavía más impulso entre todos. Pues si esto no es conocido, las infraestructuras que hay en diferentes universidades y en centros de investigación de lo que se puede utilizar para hacer diferentes procesos también son todavía mucho más desconocidas. Por tanto, que también teníamos que dar a conocer todos estos temas.
Y ya digo, fundamentalmente generar proyectos de I+D. Y esto sí que me interesa mucho, sobre todo el primero de ahí. Y yo lo escribí así y no lo he cambiado, porque aunque ahora lo cuento de otra manera, yo lo puse así y ahí lo he dejado, como lo decía entonces. Decía, ser la voz de la industria nacional de alimentos de acuerdo con la cadena de valor. Es decir, no nos interesaba decir únicamente porque estábamos en FIAP qué es lo que necesitaba la industria, sino que era lo que necesitaba la industria de acuerdo con todos los componentes de la cadena de valor. Si no lo hacíamos así, íbamos a ser solamente una FIAP 2 y a mi modo de ver no tenía sentido. Teníamos que incluir. La plataforma debía ser siempre incluyente y nunca excluyente. Y este es uno de los temas que yo he luchado mucho. No sé si lo he hecho bien o mal, pero ahí estamos. Y aumentar colaboración entre organizaciones empresariales, porque realmente, aunque ahora que está hablando también con gente de la universidad que decían que cada uno tenía su cortijo, en las organizaciones empresariales pasa lo mismo, cada uno tiene su cortijo y nadie quiere dar a nadie, nadie quiere compartir nada con nadie. Con lo cual, estamos en un país que es así. Luego voy a poner una transparencia al final que viene a recordar esto. Entonces, ¿qué teníamos que hacer nosotros? Dice, bueno, todo eso está muy bien. Dice, ahora, ¿tú qué hacías? Pues nosotros teníamos que agitar. O sea, nuestro tema era ser agitadores tecnológicos y promover y hablar con los ministerios, hablar con gente y hacer lo que fuera para llamar la atención y que la gente participara. Y esto era el famoso, esto lo he dejado así también, la triple hélice, que luego yo la he ampliado a un cuarto vértice, que era la industria, la academia y la administración. Ahora, el que esté enterado de las KIC for Future, ya saben que hay los tres pilares, que son la empresa, la academia y la investigación. Yo aquí, cuando pongo academia, englobaba tanto a la universidad como a los centros de investigación. Y también decía entonces, y lo pongo ahora, aunque no hablaba como un vértice, de instituciones financieras. Y digo instituciones financieras porque es un tema que cuando estamos en estos temas nos olvidamos muchas veces. Ayer estuve en Torre Pacheco. En Torre Pacheco hay una entidad que es muy potente en temas de innovación, que es Cajamar. Entonces, Cajamar lo vemos como alguien, o el Santander Rural, lo vemos como algo muy alejado. No son unos bancos. Y bueno, son unos bancos que están para hacer cosas. Digo, vayamos a proponerles cosas, a ver lo que podemos hacer. Insisto que tenemos que agitar. Si no agitamos, va a ser muy difícil que nadie venga con nosotros. Este es el modelo de la triple hélice de entonces. Y esta es lo que nosotros pusimos en aquella época, que tenía que ser la organización de la plataforma. Como ven ahí, yo decía una dirección y un secretariado, ni director general, ni secretariado general, ni nada, ni secretaría general. Era simplemente alguien que nosotros, FIAP como tal, lo que tenía que hacer era facilitar el tema de que se reunieran los grupos. Y esto, quien haya venido a estos grupos, que ha venido alguno, yo le llamaba que esto era una discoteca. Es decir, nosotros lo que hacemos es que los reunimos en una habitación a gente, tanto del mundo universitario o académico en general y empresas, e intentamos que la gente hable. ¿Qué pasa en estos grupos? Pues muchas veces que la gente no habla lo necesario. ¿Cómo les animamos y cómo les agitamos? Después nos vamos a tomar una caña. Entonces, en la caña siempre viene alguien y te dice, por cierto, yo tengo una idea, y ahí empiezan los proyectos. A la reunión siguiente, si te da permiso, hablamos de ese proyecto y empezamos a trabajar. Y esa ha sido nuestra dinámica. No ha sido ninguna cosa peor, más rara. Entonces, ¿cuál era la misión nuestra? Pues la misión, insisto que esta también es de entonces, era ser la interfase de diálogo entre la sociedad civil y la administración en todos los temas de innovación y +D relacionados con la cadena de valor. Siempre con la cadena de valor. Si no metíamos a la cadena de valor, no tenía sentido hablar únicamente de industria, por lo menos en mi modo de ver la historia. Y hasta el 2013, estos fueron los proyectos que hemos promovido con esa financiación. Aproximadamente ganaríamos un 60%, que no está mal, ¿eh? Pero estos fueron los que fueron surgiendo de gente de la plataforma y gente que apoyamos la plataforma. En el 2014 fue algo más de estos resultados, con lo cual no es ni bueno ni malo, lo que sí es que fue una cifra ascendente. En estos proyectos, en estas cifras hay que decir que a veces hay convocatorias que balancean mucho los proyectos, porque como serán, por ejemplo, los proyectos CENIT. Pero de todas maneras yo creo que el éxito de los proyectos en la plataforma ha sido algo que no se puede negar. Y no digo que sean nuestros, sino de la gente que ha estado allí y los que ha hecho. Ahora voy a recordar
que en la última convocatoria del CEDETI de los proyectos 100 se han presentado 17 proyectos y 4 se han ganado del sector de la alimentación, lo cual no está mal, ¿eh? Son proyectos de más de 10 millones de euros. ¿Y por qué hacíamos todo esto? Pues porque la producción científica en España estaba como estaba. Estos son cifras oficiales, o sea que no me he inventado, las he cogido, no me acuerdo si era del Ministerio o de algún sitio oficial, cómo estamos en el 81, cómo estamos en el 2000 y cómo estamos en el 2009. Y la aportación al PIB, pues vemos cómo estaba España en relación con el tema científico, con la producción científica. Y esta otra la he cogido del Ministerio del Mineco, de mi amiga Malusa Castaño, dónde estábamos en la producción científica, con PIB España, que era el cuarto de la zona euro y tal, producción científica el 9º a nivel mundial, y sin embargo, en competitividad estábamos bajísimos. Y este era nuestro talón de Aquiles. Entonces, algo la plataforma lo que tiene que hacer es cómo mueve esto, es decir, no solamente mover proyectos, porque mover proyectos podríamos estar en la misma dinámica. Hacemos proyectos para, como decía un amigo mío latino, dice, para sociedades de mutuo elogio. Dice, no tiene ningún sentido. Si no cambiamos esta flecha, no haremos muchas cosas. Esto, que parece que lo ha escrito el presidente de la FIAP o de alguna organización de estas, que la gente dice, joder, con estos. Dice que hasta ahora que no hemos hecho nada, que somos una de las 10 mayores economías mundiales, con un PIB de tal, una producción científica tremenda y tal y cual. Sin embargo, no hemos sido capaces de transferir nada. O sea, hemos sido capaces de transferir muy poco. Y esto lo dijo cuando era todavía, creo, secretario general de investigación Carlos Martínez Alonso, que a su vez había sido presidente del Consejo. Es decir, que esto ya no es una opinión mía, es una opinión de alguien que viene del mundo académico. Esto lo dijo también mi amigo Daniel Ramón, que el científico, que lo de la transferencia de tecnología, la única manera que hay es patear empresas, si no, no. Olvidémonos de que Internet es una herramienta, pero no es el único medio ni el mejor medio, a mi modo de ver. Y una cosa que siempre la gente, y yo lo discuto y ya lo lamento con muchos amigos míos, que el tema que cuando una empresa produce algo, innova, quiere producir dinero, y ese dinero lo pagamos en impuestos a la I+D. Y de alguna manera ese dinero, esa I+D, tiene que volver a la sociedad. Y este es el tema en el cual estamos metidos en la plataforma. Y yo sé que ese es un tema muy sensible y que la gente cuando lo dice sí, pero. Y podemos hablar de todos los peros, pero tiene que volver, ¿eh? O sea, los peros, admito todos los peros, pero tiene que volver de alguna manera. ¿Y cómo industrializar Europa? Pues esto lo cogí de un amigo mío holandés, que de Goyer, que es que si tú quieres mover al elefante tienes que moverlo con mucho cuidado. Es decir, si le quieres llevar hacia tu sitio, por eso digo lo de los peros, hay que llevarle con mucha suavidad con la goma esta, porque como le tires mucho te pueden mandar a cualquier sitio, y si tú quieres llevarle a donde tú quieres, pues sutilmente le vas contando, le vas guiando y tal, pero desde luego él tiene mucha más fuerza que tú, y esto lo dicen los holandeses, no lo digo yo, ¿eh? O sea que imaginémonos cómo sería esto en España, ¿eh? Donde te pueden mandar. Entonces, ¿cómo nuestra cadena de valor? Pues nuestra cadena de valor, y aquí me meto un poco, cuando antes hablábamos de los cortijos, tantos empresariales como de la universidad, me da igual, puedo hablar de todos. Pero fijaros que cuando yo hablo de la cadena de valor, digo 1 millón de agricultores en España. A ver cómo metemos en mano a 1 millón de agricultores en España para que se incorporen a este proceso. Pues muy poco a poco, o con mucha inteligencia y contando con muchos agentes que puedan hacer esto y que tengan claro lo que tienen que hacer, porque no es tan sencillo, ¿eh? Las empresas también son enormes, pero claro, son 30.000 en comparación con un millón de personas. Parece más sencillo. Y después también tenemos que tener en cuenta, que casi nunca lo tenemos en el mundo académico, esto yo siempre lo he hecho en falta y lo digo, que aquí pone el 25%. El 25% de los alimentos en España los vende Mercadona. Ahora, si no recuerdo mal, es el 30 o 31%. Y después, un tema que casi nadie toca, y me parece que es esencial, es el tema de la hostelería. El 29%, el 30% de los alimentos se venden en el canal de hostelería. Y esto parece que la gente es una cosa que no le agita tampoco. Bueno, pues hay que agitarlo. A lo mejor tampoco porque los del canal de hostelería tampoco han pensado nunca en estas cosas. Entonces,
¿qué es lo que hay que hacer? Me dice, bueno, todo eso está muy bien, está fantástico. Dice, ¿pero qué hay que hacer? Pues yo creo que tenemos que crear un ecosistema. Esto, el segundo párrafo de ahí siempre me llama mucha atención. No es tampoco ninguna cosa que sea espectacular, pero lo decía un físico cuántico, decía que en determinados entornos altamente específicos son capaces de replicarse, dar órdenes a las células los genes y a partir de una amenaza darle lugar a una proteína. Es decir, si no tenemos el ecosistema para que esto ocurra, olvidémonos. O sea, ya podemos tener lo que tengamos, que esto no ocurrirá. Por tanto, uno de los problemas, una de las cuestiones fundamentales de los retos de la plataforma es crear el ecosistema innovador. Yo creo que lo hemos ido creando y voy a dar aquí algunos datos. Estos son del año pasado, del programa Retos y Colaboración, de los cuales el sector de alimentación fue el segundo en presentar proyectos y si le sumamos algunos proyectos que se presentaron en el de salud, probablemente fuéramos los primeros. El año pasado, en el Horizonte 2020, de las propuestas que se presentaron en seguridad alimentaria, o sostenibilidad alimentaria si se quiere, España fue el país que más presentó y que más proyectos ganó. El segundo, que pone 101, mejor dicho, no que ganó, sino que pasamos el primer corte. Efectivamente, ¿qué nos ha pasado? Que nuestro nivel de fracaso es mayor que el de Holanda, pero es que hemos empezado cuando hemos empezado. O sea, no podemos pensar que vamos a ser campeones simplemente por presentar muchos proyectos. Pero somos los primeros, de momento, lo cual no está mal tampoco. Y después otra cosa, y esto nos felicitaron este año pasado los holandeses, en el instrumento PYME, en la primera convocatoria, resulta que España fue el que ganó más proyectos. De 7 que se han dado, 4 los ganó España. O sea, que no estamos tan mal, pero tenemos que hacer más cosas. O sea, tenemos que hacer más cosas porque también nuestro índice de fracaso es mayor. Por lo tanto, tenemos que orientar mejor a las empresas a saber lo que tienen que hacer. Y por último, de estos temas de proyectos, en Erasmus se dieron en la última convocatoria 6 proyectos, de los cuales 3 estamos metidas en la FIAP. O sea, lo cual tampoco estaba mal. ¿Qué retos tenemos ahora? Pues los retos que tenemos ahora, a mi modo de ver, es que si seguimos como estamos hasta ahora, vamos a acabar en el mismo sitio. Por tanto, tenemos que cambiar. ¿Qué tenemos que hacer? Pues yo creo que hacer las PPP, los partenariados público-privados. Y esto ya sí que es del año pasado y de este año. Entonces, los partenariados público-privados consisten en lo siguiente, y sé que es delicado, por lo menos en Europa, es que la administración te da a ti un dinero a una empresa y esa empresa con ese dinero es la que hace las convocatorias propias de esa empresa, que es un conglomerado de empresas a su vez. Me explico, es decir, tú formas un consorcio potente, dice, yo me comprometo a que usted me dé 1/3 de su presupuesto y yo como consorcio voy a poner 2/3. Y ahora yo voy a sacar convocatorias mías de las que yo quiero que salgan los proyectos. Y es un concepto distinto al que normalmente estamos acostumbrados en España. Lógicamente, ese consorcio al final rinde cuentas. Este es una de las, aquí se ve abajo, se puede ver una JTI, que es una PPP, que recibió el año pasado, el anterior, 1.000 millones de euros de la Comisión Europea. A cambio, ellos ponían 2.000 millones de euros. ¿Y qué se basa en esto? En el triángulo este famoso de la educación, la investigación y las empresas. ¿Y qué tienen que hacer las PPPs, además de publicar trabajos? Lo que tienen que hacer es crear puestos de trabajo y crear valor añadido. Si no haces eso, no tiene sentido. Si es para hacer lo mismo, no tiene sentido. Por tanto, y estas las KICs famosas que todo el mundo habrá oído hablar. ¿Qué tenemos en España? En España tenemos diferentes productos para financiarnos. Tenemos el Horizonte 2020, que yo sinceramente creo que no es para las pymes ni para las grandes empresas en general, es más bien para otro tipo, para gente que esté metida en estos temas y que los conozca o que las tienes que orientar muy bien. Yo he sido aplicador y hemos ganado algunos proyectos en los programas marcos, pero no son tan fáciles, pero sin embargo me parece que son muy interesantes los fondos nacionales y regionales. Yo creo que ahí tenemos que aplicar y tenemos que ser muy buenos haciéndolo. Entonces yo propuse crear una PPP nacional que se llamara PPP Iberia. Y dirán, bueno, esto es una cosa de Federico que se le ha ocurrido el año pasado, iba por ahí viajando y dijo, pues vamos a crear. Y digo, bueno, va. Y yo pensaba en esto, que esta podía ser la que podía ser un agitador de todos los fondos. Vale. Pues a esta PPP yo le añadía, como he dicho antes, un cuarto vértice que ya se añadía en el 2005, aunque no tan claramente, que eran los servicios financieros.
Y esa tenía que tener una misión, y es que yo no creo tanto en las grandísimas empresas, pero sí que creo en que seamos capaces de crear empresas innovadoras de la clase media, o sea, una clase innovadora media de empresas, tanto de la producción como de los que ayudan en la producción. Y, como ya digo, esto se le ha ocurrido a Federico, lo de la PPP, bueno, yo lo propuse, pero curiosamente los catalanes, que no son los más tontos del tema, este año dentro de las Ristres han creado una PPP que le llaman la KIT catalana. Esta es una transparencia de ellos mismos, ¿eh? O sea, no lo he hecho yo porque además está en catalán, yo lo entiendo, pero no lo entiendo en la intimidad, pero no lo escribo. Un amigo mío holandés le llama la quiqueta. Bueno, está bien, como gracia está bien, pero lo han hecho ya, lo han hecho. O sea, que por tanto cuando la gente dice, es que eso no se puede hacer en España, digo, mentira, porque esto sí lo han hecho. Y le han dado 10 millones de euros para empezar, que no está mal. O sea, no digo que sea ni mucho ni poco, pero 10 millones es un ejemplo. Pero dices, ¿y esto es muy nuevo, esto que tú propones, Federico? Digo, no. Esto, y se ve ahí abajo a su izquierda, a su derecha, que esto en el año 2009, yo invité a Kees de Gooyer aquí a España, que tiene una charleta, y aquí aparecen las PPPs holandesas. O sea, es decir, que esto anteriormente ellos ya lo habían creado. Tampoco tenemos que irnos a ningún sitio, si es que hay gente que ya lo está haciendo. Y era cómo unes lo que hay, la demanda de las empresas, con el conocimiento que se produce. En el 2009. Y, como decían ellos, dice que este era un reto, era un reto cultural. ¿Qué es lo que yo propongo? Si somos capaces, si existe al final una KIC europea de Food for Future, pero somos capaces de crear KICs o PPPs en diferentes países, que estas PPPs sean capaces de interaccionar unas con otras. Esto lo leí hace unos años y decimos siempre que en España lo que tendemos es a criticar todo lo que funciona. O sea, tenemos todo lo que funciona, pero además digo, lo de la plataforma, no sé qué, un lío, no sé qué. Pues no, yo creo que tenemos que estar orgullosos de lo que hemos hecho hasta hoy. Y como estoy en Murcia y me he permitido esto, y esto no lo escribió unos amigos que han hecho un vino fantástico, que imagino que mucha gente lo conoce, ¿no? Esto de que la nación jumillana desea vivir en paz con todas las naciones vecinas y sobre todo con la murciana, su vecina. Pero si hollara su territorio, Jumilla se defenderá como los héroes del 2 de mayo y triunfará en la demanda, resulta completamente hasta llegar en justísimos desquites hasta Murcia y a no dejar piedra sobre piedra. Bueno, pues esto yo creo que es lo que debemos evitar, porque esto efectivamente es muy español, pero de verdad a mí los tiempos están cambiando, como decía el genio de Minnesota, y por mi parte muchas gracias.